Retomando la última idea de la parte 2, se tiene la siguiente fórmula para calcular el porcentaje de tolerancia, la cual es el costo máximo más 4 veces el costo estimado más el costo mínimo, la suma dividida entre 6. Ahora vamos a calcular la tolerancia del estimado de costo para el proyecto sustitución de pisos de cerámica por mármol en una vivienda. Del proyecto tenemos los componentes del costo y con cada componente un estimado inicial, un costo máximo estimado y un costo mínimo estimado. Estos tres datos los vamos a introducir en la fórmula anterior, de tal manera que vamos a obtener el costo esperado. Una vez que tenemos el costo esperado, se halla la diferencia entre el estimado inicial y el costo esperado, y de esta manera se tiene el margen estimado. Y para calcular el porcentaje de tolerancia se aplica la fórmula que se puede ver del lado derecho, que es el margen entre el estimado inicial por 100. Seguimos con algunas definiciones básicas. La contingencia es una previsión de fondos para cubrir gastos que se prevén pero que son difíciles de precisar y cuantificar con anterioridad, como lo son las lluvias, huelgas, cambios de alcance, entre otros. Y para cubrir los imprevistos que se pueden presentar durante la ejecución del proyecto. Se estiman como un porcentaje de los costos directos de la obra. Varía según el proyecto y la fase de ejecución en la que se encuentre, disminuyendo a medida que la precisión del estimado es mayor. Existen tres tipos de contingencia, los cuales son la contingencia por cambio de alcance, contingencia por imprevistos y contingencia por variaciones en la tasa de cambio. La escalación es el ajuste calculado para un elemento de costo con el propósito de cubrir las variaciones de precios de materiales, mano de obra y equipos, desde la fecha del estimado hasta la fecha en que ocurra el desembolso. Este ajuste puede ser positivo o negativo, y las principales causas de estas variaciones de precios son la inflación, cambio en la oferta-demanda del bien, cambio en la productividad de equipos y de la mano de obra, cambios en sueldos y salarios, modificación de precios controlados por el Estado o por monopolios. El índice de precios es un indicador numérico que refleja la variación de precios de uno o varios renglones ponderados a lo largo del tiempo. La fórmula escalatoria es una fórmula matemática utilizada para calcular la escalación de todas las partidas de un contrato o de un conjunto grande de componentes. Las partidas de un contrato son las distintas partes que tiene un contrato. Y la expresión general de esta fórmula es: el valor del índice en el periodo T es igual a la sumatoria de los valores del índice de precios relacionado con el factor I en el periodo T por el factor o peso del componente I en el costo total, expresado en forma porcentual. A continuación, vamos a calcular una fórmula escalatoria con el siguiente ejemplo. El ejemplo nos da distintos presupuestos, expresados en miles de bolívares, los cuales hay que identificarlos con coeficiente y calcular el peso de cada uno. Para calcular el peso de cada uno, se divide el costo por el total de la sumatoria de todos los costos y la utilidad. De esta manera, se tiene que el peso de la mano de obra sobre el total será de un 0.0417, lo cual porcentualmente sería 4.17%. Por lo tanto, se sabe que la sumatoria de todos los pesos debe dar 1. Luego se tiene los índices de precios. Tenemos el índice de precio en el tiempo 0 e índice de precio en el tiempo n. Aquí se ve que los índices de precio en el tiempo n son mayores al tiempo 0. Por lo tanto, se puede apreciar un aumento en los precios. Para calcular el factor P,
tenemos que dividir el índice de precio en el tiempo n entre el índice de precio en el tiempo 0, y todos los valores tienen que dar un resultado superior a 1. Entonces tenemos los pesos y los índices de precio, los cuales los podemos introducir en la fórmula expuesta y hacer la sumatoria de todos. En la segunda línea la fórmula se encuentra de manera al revés a como está la primera línea. Sin embargo, el cálculo es el mismo. Una vez que se calcula el índice del precio, se puede tener un presupuesto actualizado. El índice nos da un 1.7617, el cual al ser multiplicado por el total del presupuesto nos da un total de 21.140.4 miles de bolívares para el tiempo n. La utilidad es el margen de beneficios que la empresa contratista presupuesta obtener, y normalmente se calcula como el margen bruto, es decir, incluye gastos financieros e impuestos. Los costos directos representan el costo de materiales, mano de obra y equipos utilizados directamente en la ejecución del proyecto. Son claramente diferenciables y cuantificables, por lo que se cargan directamente en vez de aplicarse sobre determinada base. A diferencia de los costos indirectos, que representan los gastos de operación y ejecución de la empresa, en la práctica son asociados a los costos directos a través de porcentajes que se calculan utilizando criterios aproximados. Están representados por servicios o bienes que no se incorporan definitivamente a las instalaciones físicas, pero que se requieren para su materialización. Una manera muy fácil de diferenciar los costos directos y los costos indirectos es que los costos directos son fácilmente aplicables y relacionables con el proyecto, a diferencia de los costos indirectos. Si no son fáciles de asociar, entonces son costos indirectos. Ahora tenemos el valor constante y el valor corriente. El valor constante es el estimado que se realiza considerando todos los trabajos requeridos en el proyecto. Pueden ser ejecutados en la misma fecha. Los rubros se estiman al valor de hoy, sin importar en qué momento del tiempo se va a realizar el gasto. Solo se utiliza para la fase conceptual, cuyo objetivo es la evaluación económica y la selección de la mejor opción. No incluye la escalación de costos. Es decir, el valor constante es utilizado solamente en la fase conceptual para definir si el proyecto es o no rentable y escoger entre distintas alternativas cuál sería la mejor opción. Luego se tiene el valor corriente, que es el estimado que considera el desarrollo de las diversas actividades del proyecto de acuerdo a un programa de ejecución y que por tener fines presupuestarios debe considerar en qué momento del tiempo se realizará el gasto, por lo que se debe considerar el valor corriente y la ubicación en el tiempo del gasto para poder estimar su valor corriente aplicando los índices de escalación esperados. En síntesis, tenemos que el estimado al valor constante es el precio para el día hoy, es decir, para el tiempo cero, como está reflejado en la gráfica. A diferencia del estimado valor corriente, que el precio incluye la escalación de costos para los distintos años, como está expresado en la gráfica, en el tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 0 y hasta n años. El estimado valor constante es un estimado únicamente para la evaluación económica, mientras que el valor corriente sirve para fines presupuestarios. Para hacer una clasificación de los estimados de costos, cada empresa o asociación tiene sus parámetros. A continuación vamos a estudiar los de la empresa PDVSA, Shell y la American Association of Cost Engineers, AACE. En la clasificación de PDVSA nos encontramos con 5 clases. La número 5 es el estimado de costo para fines de preplanificación. La 4 es el estimado de costo para fines de escogencia del proyecto. La clase 3 es el estimado de costo realizado con bases de diseño completas.
La 2 es el estimado detallado de costo basado en diseño básico completo. Y la clase 1 es un estimado detallado de costo realizado durante la ejecución de la obra. La clase 5 es un estimado de orden de magnitud para inversiones de diferentes proyectos en estudio. Se estima en base a proyectos similares ya ejecutados, ajustando los datos con índices de costos, el elemento del factor o curvas de costo-capacidad. Se incluyen las tolerancias usuales para cubrir las diferencias de ubicación y la escalación pertinente. Información requerida es la definición global del proyecto, el tamaño y ubicación general, tipo de producto y tipo de materias primas, tipo de alimentación, equipos mayores e ingeniería preconceptual. Y puede tener un error en la precisión de más o menos el 50%. La clase 4 es un estimado para inversiones de diferentes proyectos en desarrollo. Su propósito es mejorar la precisión del estimado a fin de permitir evaluar alternativas. Utiliza los mismos métodos que un estimado clase 3. Y la información requerida son las bases de diseño en proceso, definición de unidades de procesamiento principal o de secciones importantes de esas unidades, ingeniería conceptual completa e ingeniería básica iniciada, y puede tener un error en precisión de más o menos 33%. La clase 3 es un estimado para contratación detallado sobre especificaciones de diseño. Se realiza con fines presupuestarios. Utiliza curvas de inversión o técnicas de prorrateo, las cuales se basan en definiciones de componentes importantes de equipos, tales como unidades de procesamiento completas o de secciones de componentes principales. La información que requiere son bases de diseño completas, ingeniería básica entre el 80 y el 90% completada, e ingeniería de detalle entre el 3 y el 15% completada, y tiene un error en precisión de más o menos el 20%. La clase 2 es un estimado para contratación detallado sobre especificaciones de diseño y se realiza para decidir a quién dar la buena pro del contrato de construcción y sirve de base para el control presupuestario. La información que requiere es ingeniería básica completa, ingeniería de detalle entre el 50 y el 70%, lista final de equipos menores, diagramas de proceso, distribución de plantas aprobados, definición de métodos de construcción, planos definitivos de fundaciones y estructuras completas, planos preliminares de electricidad e instrumentación, procura de equipos mayores entre el 80 y el 100% completada y la procura de materiales a granel adelantada. Cómputos métricos al 90%. Se puede ver que la información que se requiere es mucho mayor y tiene un error en precisión aceptable entre el más o menos 10%. Luego de haber avanzado en las estimaciones de costos desde la clase 5 hasta la 2, tenemos finalmente la estimación de clase 1, que es el estimado de costos detallado en fase de ejecución. Se realiza para actualizar el estimado como último pronóstico del costo y utiliza técnicas de estimación detalladas, igual que la clase 2, análisis de precios unitarios o métodos de horas hombre, y requiere de información de ingeniería de detalle mayor a 95%, fase de construcción entre el 20 y el 30%, contratos principales otorgados, procura de materiales a granel en un 70%, planos y especificaciones emitidas, cómputos métricos completos y cotizaciones de equipos mayores, así como otra información. Se puede ver que en la clase 1 se realiza durante la ejecución de la obra, por lo tanto debe tener un error en la precisión máximo de más o menos 5%. En la imagen podemos apreciar la evolución de los estimados de costos a lo largo de las distintas fases del proyecto. Tenemos que en el inicio del proyecto, en la preplanificación, se requiere simplemente un estimado de clase 5, ya que el error puede ser relativamente amplio, ya que no se requiere de tanto detalle. Luego se tiene el estudio de factibilidad del proyecto, donde se requiere mayor precisión
Mas sin embargo, el error todavía puede ser amplio, por lo tanto no se requiere tanto detalle. Una vez estudiado el proyecto y decidido si se va a proceder con el proyecto, se requiere de un estimado de clase 3 para sentar las bases, luego de sentadas las bases de diseño. Una vez finalizada la ingeniería básica, ya se requiere de un estudio de clase 2, en el cual el porcentaje de error ya es mínimo, de más o menos 10%, para poder dar inicio al proyecto y durante el proyecto realizar un estudio de clase 1, que tiene que ser el estudio final y con un error mínimo menor al 5%, que va a tener validez hasta el fin del proyecto. En la imagen podemos ver cuadros azules, unas X y círculos. Los cuadros azules representan los valores definitivos o estudios definitivos basados en el trabajo ya concluido, que se tiene la información definitiva. Las X representan supuestos o implícitos de los costos, y los círculos el costo preliminar basado en un trabajo licitado, un esquema operativo dentro del medio ambiente propuesto para el proyecto.